título que tenemos para el sermón el día de hoy es Recibíos unos a otros en amor, segunda parte. Porque hace 15 días nosotros empezamos este tema que tiene que ver o está relacionado con la libertad del creyente, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a continuar este tema. Vamos a estar específicamente desde los versículos 3 al 12 de Romanos 14. Como les dije hace un momento, no voy a hacer lectura de toda esta porción, que es un poco extensa, ya la hizo el hermano. Entonces, simplemente a medida que avanzamos, pues vamos a ir leyendo los versículos. Bien, hermanos, la semana pasada empezamos este espinoso, pero importantísimo tema sobre la libertad cristiana. En aquella oportunidad apenas tuvimos tiempo para introducir el tema, ustedes saben, y resaltar la importancia de recibirnos los unos a los otros en amor. Y es que el peligro para la unidad de los cristianos, que es tratado específicamente por el apóstol aquí en Romanos 14 y 15, es el conflicto que surge fácilmente entre personas a quienes se refiere aquí como creyentes fuertes y débiles. Y dicho sea de paso, una aclaración aquí. Estamos hablando otra vez de ¿quiénes? Creyentes. O sea, y por eso la exhortación que vimos la semana pasada y lo que vamos a seguir viendo, de no juzgar y de no menospreciar, porque al final de cuentas lo estamos haciendo hacia un creyente y en última instancia a Cristo mismo. Bien. Habiendo dicho eso, entonces, es ese problema que surge entre creyentes fuertes y débiles, entre aquellos que son maduros en la fe y los que son inmaduros, entre los que entienden y disfrutan de la libertad en Cristo y los que todavía se sienten sujetos o amenazados por ciertos tabúes y prácticas de tipo religioso o cultural que habían sido arraigados con firmeza en sus vidas antes de venir a Cristo. Es ese dilema en el que nos encontramos. Ustedes saben, mis hermanos, ustedes que son parte de esta iglesia, ustedes yo creo que ya se han encontrado con hermanos de todo tipo, ¿no es cierto? Y como estamos viendo, debemos tener cuidado con los hermanos, cómo tratarlos. Aunque no sean pecados en sí mismas, ciertas actitudes y conductas pueden destruir el compañerismo y la rendición de frutos espirituales, así como entorpecer la obra, el testimonio y la unidad de la iglesia. Otra vez, no estamos hablando de pecados como tal, no. Obviamente, cuando hay pecado, pues ese debe ser tratado como corresponde, ¿no? Ya sea en lo personal o como iglesia, debe ser tratado. Pero estamos hablando de actitudes o conductas que no son pecaminosas como tal. Más bien estamos hablando de preferencias, de ciertas costumbres con las que nosotros veníamos incluso antes de venir a Jesucristo. Esos problemas son ocasionados, como les decía, por cuestiones que no son mandadas ni prohibidas en las Escrituras. Es de eso que estamos hablando. Son cuestiones de preferencia personal o tradición histórica que al imponerse a otros, ahí está el problema, de manera inevitable generan confusión, antagonismo, amargura, abuso de la conciencia y falta de armonía. Y qué triste que por asuntos no esenciales terminemos causando confusión, amargura, antagonismo, división en la iglesia. Como alguien ha dicho, la manera como se tratan las cosas no esenciales en la iglesia, eso es un asunto esencial. Las cosas, fíjense, cosas que no son esenciales en sí mismas, deben tratarse bien, porque eso sí es un asunto esencial. ¿Cómo lo tratamos? De ahí la importancia de la exhortación del apóstol a recibirnos unos a otros en amor.
Es en ese contexto que el apóstol dice esas palabras. Es sobre esos asuntos no esenciales que el apóstol dice que debemos recibirnos los unos a los otros en amor. Primero dirigiéndose a los fuertes por obvias razones, porque son más fuertes, porque tienen un mejor entendimiento. Dice, recibid al débil en la fe, y añade, para que no haya confusión, pero no para contender sobre opiniones. Sí. O sea, si tú eres uno de los fuertes, recibe al débil, pero no trates de imponer tu posición sobre esos asuntos no esenciales, no para contender sobre opiniones. Porque uno, eso lo vimos, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, así que debemos tener cuidado. Ahora, pasemos a considerar 4 razones que el apóstol expone por las que todos los creyentes, tanto fuertes como débiles, deben recibir a todos los demás creyentes. Vamos a ver 4 razones. En primer lugar, veremos versículo 3, porque Dios los recibe. Esa es la primera razón. Segunda, versículo 4, porque el Señor sustenta a cada creyente. Número 3, versículos 5 al 9, porque el Señor es soberano para cada creyente. Y número 4, porque solo el Señor será quien juzgue a cada creyente. Versículos 10 hasta el 12. Así que sin más preámbulos, suficiente tuvimos con la introducción la vez pasada. Entremos en materia. Número 1, porque Dios los recibe. Dios los recibe. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Algo tratamos la vez pasada sobre esto, pero bueno, hoy vamos a abundar un poco más. La primera razón por la que los creyentes deben aceptarse unos a otros en amor es porque Dios les ha recibido. ¿Sí? Dios les ha recibido. Y aquí aparece una doble interdicción, una doble prohibición. Primero, dirigiéndose a los fuertes. Escuchen, el que come, o sea, refiriéndose al fuerte, no menosprecie al débil que no come. ¿Sí? Y esa palabra menospreciar es un término fuerte que alude a la idea de mirar a alguien como si careciera por completo de valor. No solamente es fastidio o falta de respeto, sino es desdén absoluto y aborrecimiento hacia alguien. Eso es lo que dice el apóstol. El que come no menosprecie de esa forma al que no come. Y como veíamos, como decía la vez pasada, pareciera improbable que muchos cristianos genuinos en la iglesia primitiva o incluso en nuestros días menospreciaran a otros creyentes de esa manera, ¿no es cierto? Uno diría, eso no pasa en la iglesia. Bueno, lo cierto es que solo se necesita un extremista para hacer daño a una congregación entera. Una manzana podrida echa a podrir todas las demás manzanas. Entonces, ese es el punto. Quizás no sean muchos los que tengan esa actitud hacia los otros, pero mucho cuidado, porque uno solo es suficiente. A través de los siglos, las iglesias han estado plagadas por aquellos que en su orgullo se consideran superiores a los demás en su vida espiritual y por ende los menosprecia. Sí. Incluso, o sea, alguien pudiera decir, no, pues no vemos un hermano que todo el tiempo esté hablando mal de los otros, pero ustedes saben que aún estas personas pueden llegar a fingir, ¿no es cierto? Pero en su corazón aborrecer a otros. Y para los tales ya veíamos en Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada. Si ese es el caso, mejor no lo hagas. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la actitud con la que el creyente debe servir a su hermano. Sí. No
mirándolo hacia abajo, sino como siervo, precisamente. La siguiente prohibición de Pablo es para los débiles. Dice, y el que no come no juzgue. O sea, así como le dice a los fuertes, tú que eres fuerte, tú que puedes comer de todo y no tienes ningún problema, no menosprecies a tu hermano. Le dice ahora a los débiles, bueno, y tú que no comes, no juzgue tampoco al otro. ¿Sí? Es en ambas direcciones, ¿sí se dan cuenta? Sí, porque el problema no es solo de un lado, el problema está en ambos lados. Sí. El que no come, no juzgue al que come. Así como menospreciar, el término no juzgue es la traducción de un verbo griego, krino, y es fuerte, que tiene el significado básico de separar o aislar. Están entonces los hermanos separatistas, que ellos no quieren contaminarse con nada de los demás, y entonces se cierran, ¿no es cierto? Se cierran, juzgando a los demás por lo que hacen. En un sentido legal se refiere a hallar a una persona acusada culpable de un crimen. Y casi es, o sea, aún en la Reforma nosotros tenemos conocimiento de pastores, iglesias separatistas, ¿sí?, que han llegado al punto de hacer eso mismo, de juzgar a otros por tal o cual otra razón. ¿Y qué dice el Señor? No juzguéis. Y ya saben lo que significa, la vez pasada lo dijimos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. No se trata que no vamos a juzgar ningún caso, no. Cuando se trata de un pecado, otra vez, eso hay que juzgarlo, hay que hacer el proceso debido, pero en asuntos no esenciales, ¿qué dice el Señor? No juzguéis para que no seáis juzgados. En ambos casos, tanto el fuerte que menosprecia al débil como el débil que juzga al fuerte, en ambos casos una persona desdeña, rechaza a la otra, y ambos están en el error. El miembro fuerte que trata con menosprecio al miembro débil y le considera legalista y justo en su propia opinión, así como el miembro débil que juzga al miembro fuerte como irresponsable en el mejor de los casos o licencioso en el peor. Ambos están en un error. Ahora, aunque la frase Dios le ha recibido viene enseguida de el que come, o sea, del fuerte, el contexto pues deja claro que la aceptación divina se aplica tanto a fuertes como a débiles, ¿no es cierto? Dios ha recibido a los dos, tanto al fuerte como al débil, si son creyentes, volvemos al punto, ¿no? Y si ese es el caso, mis hermanos, si Dios recibe tanto al uno como al otro, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Esa es la pregunta del millón en este punto. Si Dios recibe, si Dios acepta tanto al hermano fuerte como al hermano débil, ¿quiénes somos nosotros para no recibir a nuestro hermano? Si el padre de familia nos ha adoptado, hace 8 días terminábamos con esto, si el padre de familia nos ha adoptado a todos por igual y nos ha hecho sus herederos, ¿quiénes somos nosotros para correr a nuestros hermanos de su casa por pequeñas discrepancias? Si los fuertes y los débiles gozan de la misma aceptación y comunión con el Señor, es arrogante y pecaminoso que esas dos clases de creyentes no estén dispuestos a aceptarse los unos a los otros en amor. Fuertes reciban a los débiles, y no para contender sobre opiniones personales. Débiles no juzguen a los fuertes. Ahora, ya es asunto de cada quien, por supuesto, revisar, ¿no? Porque rápidamente cuando hablamos de fuertes y débiles, todos quieren ponerse en el lado de los fuertes. El problema es que, como dijimos la vez pasada,
hay muchos que se consideran fuertes y en realidad no lo son. Y volvemos al punto. El hecho de que sean fuertes no quiere decir que estén bien. También pueden estar mal. Escuchemos el mandamiento de nuestro Señor y la razón para hacerlo. En Juan 13, versículos 34 y 35 leemos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. O sea, ¿cuál es la orden expresa del Señor para todo creyente? Que nos amemos unos a otros, que nos recibamos los unos a los otros en amor, ¿no es cierto? Ahora, noten la razón por la cual debemos amarnos los unos a los otros. Y el paralelo que pone: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Wow. O sea, que la razón por la que usted y yo, amado hermano, tenemos que amarnos, recibirnos los unos a los otros, es porque tanto usted como el hermano que está a su lado, ambos son amados de Cristo. Ambos son amados por el Señor. ¿Se imaginan? Si Dios nos ha amado así, ¿quiénes somos nosotros para no amarlo? ¿No es cierto? Como yo os he amado, que os améis también unos a otros. Y en Romanos 15:7 leemos: por tanto, recibíos, utiliza la misma expresión, recibíos los unos a los otros. ¿Y por qué? ¿Y cuál es ese paralelo? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Si Cristo nos ha recibido a todos como creyentes, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a nuestro hermano? Bien, hermano, esa es la primera razón entonces que el apóstol da. ¿Por qué debemos recibirnos o aceptarnos los unos a los otros en amor? Porque Dios nos ha recibido a todos. En segundo lugar, el Señor sustenta a cada creyente. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La segunda razón por la que todo cristiano debería aceptar a todos los demás cristianos es que el Señor los sustenta a todos. Un creyente fuerte en cuestiones que no sean doctrinales o morales y que por ende no son ordenadas ni prohibidas en las Escrituras, tiene la misma necesidad de recibir la fortaleza de Dios que la de un creyente que es débil. ¿Escucharon fuertes? El fuerte no es mejor que el débil, es lo que estamos diciendo. Porque tanto el uno como el otro necesitan exactamente la misma capacidad y fortaleza de Dios para vivir piadosamente. Todos somos débiles, esto hay que decirlo, todos somos débiles, en el sentido de que todo lo bueno y justo que poseemos es un regalo de Dios, nunca el producto de nuestra propia sabiduría o esfuerzos. Entonces, al final de cuentas, ¿cierto? Tanto los fuertes como los débiles, todos somos débiles. Porque nuestra capacidad, nuestros recursos no son nuestros, vienen de Dios. Sin embargo, el creyente liberado es tentado a mirar con soslayo a su hermano legalista, lamentablemente, con desprecio, como una persona demasiado rígida y restringida como para ser útil al Señor. O sea, noten, aunque todos delante de Dios somos débiles, ¿verdad? Lamentablemente el creyente que tiene esa libertad, que no tiene problemas con cuestiones de comida, de bebida, de vestido, de tantas cosas, tiende a hacer esto, a despreciar a su hermano. Mientras que por otro lado el legalista
el que se restringe a sí mismo, también es tentado a pensar que su hermano liberado es demasiado independiente e indisciplinado como para servir a Cristo con alguna eficacia. ¿Y qué tenemos aquí otra vez? La raíz de la desunión. La raíz de la desunión. Mis hermanos, es verdad que cada persona, o sea, se dice comúnmente, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus gustos, sus preferencias. Eso se entiende, pero eso no debe ser causa de desunión, porque en Cristo, tanto los unos como los otros venimos a ser uno solo. Y por eso Pablo nos recuerda allá en Efesios 4, ¿no? Que todos somos hijos de un mismo Dios, tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, uno. O sea, es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Y esa realidad es la que debería manifestarse continuamente en nuestras vidas y en nuestras acciones y actitudes hacia los demás. Muy al tanto de esas tendencias problemáticas, Pablo confronta a ambos grupos, otra vez, tanto fuertes como débiles, con esta pregunta retórica. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Sí? En otras palabras, ¿qué derecho tiene cualquiera de ustedes, sea maduro o inmaduro, bien enseñado o con poca instrucción, para juzgar al criado ajeno, en especial cuando se trata de un hermano que también es criado y siervo de Jesucristo? ¿Sí? Es como que, para ponerlo en un ejemplo, usted tiene un negocio, no sé, un taller de carpintería, de mecánica, de lo que quiera. Y al frente, al cruzar la calle, otra persona tiene también un taller o lo que sea. Y entonces, la manera como usted trata a sus empleados es una, pero resulta que el dueño del otro taller es diferente. Ahora, ¿quién es usted? Usted puede estar en desacuerdo con el jefe de aquel lugar, pero ¿quién es usted para ir y poner reglas a los empleados del otro taller? No, de ninguna manera, ¿no es cierto? Los asuntos de allá se resuelven allá y los asuntos de acá se resuelven acá. Es más o menos la idea aquí. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Y como dice aquí, y mucho más si se trata de un hermano que también es criado y siervo de Jesucristo. ¿Sí? O sea, tanto los unos como los otros, tanto los fuertes como los débiles, somos criados de Jesucristo. Aquí ninguno tiene un título mayor que eso. Hay que decirlo. Aquí ninguno es mayordomo de los otros, no. Aquí el único Señor y dueño de todos es Cristo. Los demás iguales. La evaluación personal que un creyente haga de otros no afecta en lo más mínimo su posición delante del Señor. Esto es importante porque lamentablemente, como digo, están los que menosprecian al débil, están los que juzgan a los fuertes. Pero saben, mis hermanos, la evaluación que un creyente puede hacer de otro, gracias a Dios, no afecta en lo más mínimo nuestra posición delante del Señor. Como dice el texto, es para su propio Señor, es decir, para Jesucristo, que cada creyente está en pie o cae. ¿Sí? Por eso la exhortación, el mandato a no menospreciar y a no juzgar. Porque al final de cuentas nosotros no, y así es como termina Pablo esta porción, al final de cuentas nosotros no vamos a rendir cuentas, valga la redundancia, al otro hermano, si él está de acuerdo o no con mis gustos o preferencias. Es al Señor.
como dice, es para su propio Señor que está en pie o cae. Además, en lo concerniente a asuntos de tradiciones y preferencias religiosas, todo creyente, bien sea fuerte o débil, está eximido del juicio divino, porque el Señor no toma en cuenta esas cosas. Gracias a Dios también por eso. O sea, aquí cuando hablamos de juicio, ustedes saben que no estamos hablando de juicio para salvación. ¿Por qué? Porque si son creyentes, pues ya se sabe cuál es su final. Ese no es el punto aquí. De ese no es el juicio que está hablando aquí, ¿no? Y eso lo vamos a aclarar en bajo el último encabezado. Entonces, no es de eso. Por lo tanto, cada creyente, mis hermanos, cada creyente, sea fuerte o débil, estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, nadie tiene derecho de juzgar o menospreciar al hermano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Señor es el que lo sostiene a los dos. El Señor sostiene tanto al uno y para el otro, sostiene tanto al uno como al otro. Pablo ya había planteado antes en su carta una pregunta retórica similar en Romanos 8, versículos 33 y 34. Mire cómo dice allá: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, otra vez, acordémonos, estamos hablando de creyentes, ¿no es cierto? Pregunta, y claro, en su momento la pregunta fue muy general: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero ahora podemos limitar la pregunta a nosotros como iglesia local, como creyentes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En otras palabras, ¿quién de los hermanos aquí se puede levantar y acusar a un hermano? Dios es el que justifica. ¿Se imagina? Si Dios ya justificó a tu hermano, ¿quién eres tú ahora para acusarlo? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros ya no haya ninguna condenación. Tristemente, aún entre hermanos, hay contiendas, hay disensiones, hay acusaciones que no deberían ser. Por lo cual, sigue diciendo versículos 38 y 39 de Romanos 8, por lo cual estoy seguro, o sea, si Dios es el que justifica, si Cristo fue el que puso su vida en expiación por mi pecado, por lo cual estoy seguro. Aquí estamos hablando de seguridad, de salvación. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si algo queda fuera, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, más allá del juicio que un hermano pueda emitir sobre otro, en cuestiones, ya dijimos, no mandadas o prohibidas por las Escrituras, el creyente puede descansar seguro y tranquilo en Jesucristo. Sí, porque al final es el Señor quien nos sostiene a todos. Él es quien sustenta tanto al fuerte como al débil. Todos estamos igualmente necesitados de su poder y de su gracia. En tercer lugar, veamos que el Señor es soberano para cada creyente. El Señor es soberano para cada creyente.
Versículos 5 al 9 de Romanos 14. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La tercera razón por la que todo cristiano debería aceptar a cualquier otro cristiano es que el Señor Jesucristo es soberano en la vida de cada creyente. El Señor Jesucristo es soberano en la vida de cada creyente. Bien sea fuerte o débil, un creyente sincero se siente libre o no de hacer ciertas cosas si está motivado por una sola cosa: agradar a su Señor. ¿Sí? Bien sea fuerte o débil, una sola debe ser su motivación: agradar a Dios. Ninguno de los dos es más o menos espiritual. Eso yo creo que lo dejamos claro también la vez pasada. Aquí no estamos hablando de niveles de espiritualidad cuando nos referimos al fuerte o al débil. No. No estamos hablando de eso, o que sea fiel a causa de sus convicciones con respecto a prácticas como las que se han discutido, términos de moralidad, de doctrina. Ser fuerte en este sentido no es sinónimo de ser espiritual, y ser débil no es sinónimo de ser carnal, también hay que decirlo. El problema, mis hermanos, tanto en la iglesia de Roma como lo que sucede en muchas iglesias desde aquel tiempo, era que algunos creyentes de ambas persuasiones, o sea, los libres y los legalistas, se creían más espirituales que los otros, a quienes consideraban más carnales. En otras palabras, mis hermanos, esta discrepancia, vamos a decir, estas diferencias que existen entre uno y otro creyente, eso no es algo nuevo. Eso siempre ha estado. ¿Sí? Siempre ha habido esa discrepancia, esa diferencia, esa disputa, lamentablemente, entre unos y otros. Y el problema, como digo, general, es que los unos consideran más carnales a los otros. El propósito integral de Pablo en estos versículos y en el contexto general de Romanos 14 y 15 es librar a los creyentes de esas nociones falsas que causaban división entre ellos y destruían su crecimiento espiritual. Mis hermanos, es con ese propósito que Pablo dice estas palabras en Romanos. Ustedes saben que la epístola a los romanos, por excelencia, es una epístola doctrinal, netamente. O sea, Pablo viene hablando de temas esenciales, ¿no es cierto?, en Romanos. De temas como la depravación total, como la justificación por la fe sola, de la santificación, de la elección, en fin, temas relevantes, esenciales. Y uno se pudiera preguntar, bueno, y Pablo pareciera que estuviera dejando de lado lo esencial para ahora tratar algo periférico, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿No era mejor seguir dándole a la doctrina? Bueno, precisamente por esto que estaba pasando. Porque aún entre hermanos creyentes que se consideraban más fuertes, más maduros que otros, estaban pasando estas cosas que estaban causando división en la iglesia. Y como les digo,
hasta el día de hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Los unos consideran más carnales a los otros y eso crea división. Su primer ejemplo en ese sentido tiene que ver con la importancia y observancia religiosa de ciertos días. El apóstol continúa dirigiéndose a creyentes tanto fuertes como débiles, notando que uno, el débil, hace diferencia entre día y día, mientras que el otro, el fuerte, juzga iguales todos los días. Al igual que con el tema del consumo de ciertos alimentos, el cristiano judío débil mantenía un vínculo muy fuerte con los días especiales del judaísmo y se sentía compelido o animado a observarlos, ¿sí? Entonces, ¿tiene que ver con qué? Bueno, pues con todos esos días de fiesta, de reposo, de lunas nuevas, de todo eso. Y entonces, el cristiano débil, él sentía que de alguna manera él todavía tenía que seguir observando esos días. El gentil débil, por otra parte, quería separarse lo que más pudiera de los días especiales de su antiguo paganismo a causa de su carácter idólatra e inmoral. Entonces noten, por un lado, y especialmente en la iglesia del primer siglo, estaban estas dos corrientes. Estaban los judíos, ¿verdad?, que venían de celebrar fiestas, tradiciones, cosas ordenadas por Dios bajo el antiguo pacto, pero los gentiles que venían de observar también fiestas, ceremonias, tradiciones paganas. Los unos querían seguir observándolas, los otros obviamente querían alejarse lo más que podían. Y bueno, volvemos al punto. Diferencias, discrepancias. Pablo amonestó así a los creyentes colosenses en Colosenses 2:16. Por tanto, escuchen, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Note, y esto lo está diciendo principalmente por los judíos, aquellos que querían seguir guardando las tradiciones del antiguo pacto. Dice, nadie os juzgue en cuanto a esas cosas. Pero también le está diciendo por otro lado a los gentiles débiles, no juzguen. Ellos vienen de un trasfondo, tengan cuidado también con eso. Ahora, aquí hay que decir lo siguiente. El apóstol aquí no les está aconsejando que abandonaran o siguieran tales costumbres. No, el apóstol no está animando ni a lo uno ni a lo otro. No está diciendo, está bien que sigan en eso, pero tampoco le está diciendo, mire, deben de dejarlo por completo, sino que más bien recordó a sus lectores su no importancia. En otras palabras, eso de las fiestas, de las lunas nuevas, de los días de reposo y todo lo demás, eso ya dejó de tener importancia bajo el nuevo pacto. Ahora lo realmente importante, lo relevante es el evangelio, es Cristo. Cristo ya cumplió con todo eso. Se trataba de cosas que apenas, dice el versículo 17 de Colosenses 2, eran sombra de lo que había de venir. Sí. Pero el cuerpo o lo substancial es de Cristo. En otras palabras, miren, ustedes dejen de enfrentarse, de tener problemas entre ustedes por cosas que no son relevantes, por cosas que no son esenciales. Dejen de estar teniendo alegatas por cosas no esenciales. Las palabras del apóstol a las iglesias de Galacia fueron mucho más fuertes debido a que algunos creyentes estaban regresando a costumbres y rituales de los que ya habían considerado que se habían liberado. En Gálatas 4, versículo 9 al 10 les dice, ¿cómo es que os volvéis? Y esto sí es peligroso. O sea, una cosa es tener ciertas preferencias, gustos por lo que usted era antes, pero otra cosa es lo que estaba pasando en Galacia.
Estaba un grupo de personas que ellos querían volver al judaísmo prácticamente, o sea, estaban abandonando lo que era el evangelio. Y por eso les dice, ¿cómo es que os volvéis? ¿Sí? ¿Cómo es que regresáis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? No. Ahora, en lo que concierne, mis hermanos, a nuestra vida terrenal presente, Pablo insiste que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Con respecto a la observancia o no observancia del Sabbat judío o de cualquier otro día de significancia especial, ellos debían de estar convencidos en su mente respecto a lo que hacían. Si todavía se veían compelidos a observar ciertos días, lo importante era que ellos tuvieran tranquila, limpia su conciencia con respecto a lo que estaban haciendo. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí. Aquí Pablo no se está refiriendo, obviamente, al día del Señor, porque eso sí es un mandamiento, eso sí está específicamente mandado en la ley moral, en los 10 mandamientos. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a todas las demás tradiciones judías. Entonces, en ese contexto, mis hermanos, es obvio también, volviendo a nuestro texto, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En este contexto, la palabra mente incluye el corazón y la conciencia, las convicciones y los motivos más profundos que tenemos. Eso incluye nuestra mente. La mente, en otras palabras, es el asiento de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Y por eso el apóstol apela a la mente. Delante de Dios, mis hermanos, no es cuestión de observancia o no observancia, sino de la intención con la que hacemos una o tal cual cosa. Ese es el punto. El hermano débil y sincero que hace caso del día, lo hace para el Señor, dice Pablo. Por eso les decía, o sea, si habían algunos hermanos judíos débiles que todavía ellos se veían animados, alentados a guardar tal o cual otro día, si ellos lo hacían con una convicción de que lo estaban haciendo para el Señor, estaba bien. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Así como el creyente fuerte que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Aquellos que ya tienen un entendimiento mucho más profundo de lo que es el Evangelio y de lo que eso implica, que ya gozan de esa libertad, dice, pues el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. De la misma manera, el hermano fuerte y sincero que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. El que no tenía problema con comer carne que había sido ofrecida a los ídolos, porque para él los ídolos no son nada, lo hacía para el Señor, porque daba gracias a Dios. De la misma manera, el creyente débil que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, aquí Pablo no está criticando a uno o al otro. Lo que está diciendo es que los que hacen una cosa como los que hacen otra, que se reciban los unos a los otros. Que no se menosprecien y que no se juzguen por cosas que son irrelevantes, por cosas que no tienen importancia, por cosas que no son mandadas o prohibidas en las Escrituras. Ahora, en cuestiones que no sean objeto de mandatos o prohibiciones específicas de las Escrituras, siempre es incorrecto ir en contra de la conciencia, porque nuestra conciencia representa lo que en realidad creemos que es correcto. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. No quiere decir esto que nuestra conciencia siempre tenga la razón o que esté en lo correcto. El punto es que
si tú haces algo que crees que está mal, entonces no lo hagas, porque ahí tienes un problema de conciencia, ¿sí? A eso es que se está refiriendo el apóstol aquí. Por lo tanto, ir en contra de nuestra conciencia es hacer lo que creemos que es erróneo, y a pesar de que un acto o práctica en sí mismo no sea pecaminoso, es tratado como pecaminoso por aquellos que están convencidos en sus propias mentes de que es erróneo, razón por la cual produce culpa. Entonces, por ejemplo, si un hermano cree, no sé, solo por poner un ejemplo, si un hermano cree que ir al cine está mal en su conciencia, no lo haga. ¿Sí? No lo haga, porque para usted está mal y va a tener ese cargo, ¿sí? Es básicamente lo que está diciendo aquí. No obstante, también es pecaminoso, y aquí quiero que quede claro esto, mis hermanos. Es pecaminoso también tratar de imponer a otros nuestras convicciones personales. Oigan esto. Otra vez estamos hablando de asuntos que no son reglamentados en las Escrituras. Pero imponer a otros nuestras convicciones personales es pecaminoso, porque al hacerlo les estamos tentando a ir en contra de sus propias conciencias. Entonces el hermano que dice, no hermano, ya déjese de eso. O sea, tengan cuidado, mis hermanos, tengan cuidado en cómo tratamos a los demás, porque si para ese hermano él todavía tiene luchas, está batallando, no sé, no hay que imponer nada que nosotros consideremos como bueno. Por esa razón, Pablo está dando aquí un mandato doble. No comprometan sus propias conciencias a fin de poder conformarse a la conciencia de otro creyente. En otras palabras, si usted cree que algo no está bien y usted dice, bueno, pero pues los demás lo hacen, o sea, entonces yo creo que no está mal. No, mejor no lo haga, porque si para usted eso no está bien, no lo hagas. Es lo que estamos diciendo aquí, o lo que estamos viendo. No comprometan sus propias conciencias a fin de conformarse a la conciencia de tu hermano. ¿Por qué? Porque otra vez, cada creyente es diferente en ese sentido. Y no intenten, por otro lado, hacer que otro creyente comprometa su conciencia para que se conforme a las de ustedes. O sea, ni ustedes comprometan sus conciencias con las de los otros, ni traten de conformar las conciencias de otros a las de ustedes. Que otros puedan disfrutar su libertad en Cristo a plenitud sin caer en pecado, y otros se abstengan de ciertas libertades por causa de la conciencia, eso no hace distinción alguna delante del Señor, porque ambos son del Señor y ambos hacen tanto lo uno como lo otro. El que va a cine y el que no va a cine, ambos lo hacen para el Señor. El que escucha una música y el que no la escucha, ambos lo hacen para el Señor. El que ve la tele y el que no, ambos lo hacen para el Señor. Ese es el punto. Y claro, estamos hablando de cosas moralmente buenas, por supuesto, ¿no? Bien, en otras palabras, si lo que hacemos nos lleva finalmente a darle gracias a Dios, hagámoslo. Porque mire lo que dice el texto, que tanto el que come como el que no come, para el Señor lo hacen, ¿y qué? Y da gracias a Dios. Si lo que hacemos nos lleva a darle gracias a Dios, hagámoslo. De lo contrario, abstengámonos de hacerlo. Yo creo que esa es la regla que todos debemos usar cuando hablamos de la libertad de conciencia, mis hermanos. Si lo que estamos haciendo nos lleva a glorificar a Dios y a darle gracias, entonces hagámoslo. Si no nos lleva o no nos conduce a eso, entonces abstengámonos de hacerlo. Como ya se indicó, la mayor responsabilidad pues recae sobre el fuerte, por la misma razón de que está mejor informado en la palabra y es más maduro en su entendimiento. Por ende, el apóstol advierte con solemnidad
al cristiano fuerte en 1 Corintios 8, versículos 9 al 12, lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mire cómo lo llama Pablo allá en Corintios. ¿Cómo le puede llamar, cómo le llama Pablo a la libertad que algunos expresan? Tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? En otras palabras, tú que eres fuerte, tú que no tienes problemas con el asunto de la comida, de la bebida, tú lo puedes hacer sin ningún problema. Pero ten cuidado con el hermano que sí tiene problemas, porque aquel hermano que es débil, que él tiene problema de conciencia todavía en esas cosas, se puede ver tentado a hacer lo que tú estás haciendo. Pero para él va a ser pecado. Para él va a ser pecado. Y va a tener cargo de conciencia. Y es a eso que se refiere Pablo cuando dice: y por el conocimiento tuyo, el famoso versículo, se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Por supuesto, esto no está hablando de la salvación, porque está hablando precisamente de un hermano. ¿Sí? Si es hermano, pues es creyente. Así que no está hablando de eso. Pero lo que quiere decir es: se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. En otras palabras, va a caer en un pecado. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por eso les decía al principio, mis hermanos, ustedes recordarán que tanto el fuerte que menosprecia al débil o el débil que juzga al fuerte, no lo están haciendo solo contra el hermano, lo están haciendo contra Cristo. Porque tanto el uno como el otro, ambos forman parte del cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Por consiguiente, o por lo cual, versículo 13, 1 Corintios 8, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. Esa es la conclusión a la que llega el apóstol. Esto ya es algo personal de él. Dice: si la comida le es ocasión a mi hermano de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es amor cristiano. Eso es recibir al hermano débil, ¿no es cierto? No ponerle tropiezo. Ese es el principio que acentúa el apóstol en nuestro texto aquí. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En todas las Escrituras, creo no hay un llamado más rotundo a la vida santa y al sometimiento al señorío soberano e incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. O sea, esto lo abarca todo, ¿no? Abarca tanto el presente, nuestra vida terrenal, temporal, como todo, el más allá, nuestra muerte. Ni el fuerte ni el débil vive para sí o muere para sí. O sea, esto debería llamar nuestra atención. Nosotros no estamos llamados a vivir para nosotros mismos. Es a lo que Pablo se refiere también en Gálatas 2:19, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Ya no vivo yo. O sea, Pablo está siendo consciente de esta verdad, que él ya no vive para él, para sus gustos, para su carne, para él mismo. No, él sabía que si vivía era para el Señor. Lo que hagamos por otros creyentes, no solo lo hacemos por ellos, sino también por nuestro Señor, puesto que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aún en lo más esencial del hombre, que es la vida y la muerte, del Señor somos todos los creyentes. Mis hermanos, esto debería llevarnos a pensar lo siguiente, rápidamente, y es:
cada vez que vayamos a decirle, hacerle o a mostrar una actitud hacia un hermano, deberíamos pensar y considerar de él como si fuera Cristo mismo. Cada vez que tú vayas a acercarte a un hermano, a hacerle o decirle cualquier cosa, piensa en él como si fuera Cristo. Porque del Señor somos todos. Del Señor somos todos. Cristo es nuestro mutuo Señor, nuestro mutuo soberano. Por lo tanto, todas las cosas que hacemos, incluso el acto de morir, debe agradar y glorificar a nuestro Señor soberano. Bien, y rápidamente, ya con esto terminamos. En cuarto lugar, ya vimos que ¿por qué debemos recibir al hermano? Primero, porque el Señor nos recibe a todos. Segundo, porque el Señor nos sostiene a todos. Tercero, porque el Señor es soberano en todos. Y número 4, porque el Señor juzgará a todos o a cada creyente. Versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La cuarta razón que Pablo da por la que todo cristiano debe aceptar a los demás cristianos es que el Señor es el único que juzgará a cada creyente. No somos nosotros los que estamos llamados a ponernos como jueces de los hermanos. Es el Señor el que juzgará. Si todo creyente pertenece solo al Señor, y si Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, el apóstol ahora pregunta, pero tú, débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es algo muy terrible que los hombres se atrevan a hacer el papel de Dios. Es algo muy terrible que los hombres se atrevan a jugar el papel de Dios, como se dice, pero en particular es inexcusable para quienes pertenecen al pueblo de Dios que se atrevan a juzgar y a menospreciar los unos a los otros. O sea, que cuando estamos hablando de cosas no esenciales, cosas no mandadas o prohibidas por las Escrituras, y tú te pones como juez, estás atreviéndote a tomar el papel de Dios. El trabajo que corresponde a los cristianos es servir al Señor, no usurpar su señorío. ¿Sí? Es diferente. Servir a Dios, no usurpar su señorío, presumiendo de justos en su propia opinión y juzgando a los demás hermanos. Nuestro interés y preocupación debería enfocarse más bien en el hecho de que nosotros mismos vamos a ser juzgados por el Señor cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Otra vez, esto no es de salvación, ya saben, estamos hablando de creyentes. Va a haber un juicio para creyentes, como veremos, como vemos en 1 Corintios 3, versículos 13 al 15, donde Pablo habla claramente del tribunal de Cristo, hablando de creyentes. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es un juicio de recompensas para los creyentes, ¿ya? No para definir su destino eterno, eso ya está decidido, pero es un juicio de recompensas. Si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto debería llamar nuestra atención a no ser conformistas en nuestra salvación, mis hermanos.
No debemos ser conformistas con nuestra salvación. Recordemos que la salvación no es un fin en sí misma, es el medio que Dios en su gracia ha provisto para que volvamos a tener comunión con Él y podamos servirle sirviendo a nuestros hermanos, no juzgándolos o menospreciándolos. Sí. ¿Cómo servir al Señor? Es una pregunta que muchos han hecho. ¿Cómo puedo servir al Señor? Mis hermanos, una de las formas más sencillas que puedes responder: sirva al Señor sirviendo a tu hermano. Sirve al Señor sirviendo a tu hermano, no juzgándolo o menospreciándolo. Con una cita de Isaías 45:23 que incluye, para consolidar su argumento sobre el juicio de todos los creyentes, Pablo recuerda a sus lectores que está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, esto solamente es un argumento al hecho de decir que todos, aun los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un juicio de recompensa. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, no es juzgar, despreciar, criticar o menospreciar de cualquier manera a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No vamos a ser llamados por nuestro Señor a rendir cuentas por los pecados y fallas de los otros. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Nosotros, cuando vayamos al tribunal de Cristo, no vamos a dar cuenta por las fallas o los pecados de otros, sino que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Termino con esto, Gálatas 5, versículos 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, es verdad. Fuimos llamados a ser libres, libres del pecado, del señorío del pecado, libres en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a las prácticas, en cuanto a todo ese tipo de cosas. Por eso ya no se trata de días, de fiestas, de comida, no, de eso no consiste el reino de Dios. Fuimos liberados en cuanto a esto. Solamente, y con esto, mis hermanos, si nos quedamos con esto, espero que el Espíritu Santo lo use para transformarnos. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Sí? No para darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras preferencias, a nuestros gustos, ni tampoco tratando de imponer nuestra postura en cuanto a una u otra cosa en la conciencia del hermano. No. Solamente no uséis libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Quieres guardar la ley? ¿Cuánto legalismo hay en muchas iglesias el día de hoy, no? Una lista de reglas. No. ¿Quieres guardar la ley de verdad? En una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, claro, el primer y gran mandamiento es amar a Dios, pero ¿cómo se muestra el amor de Dios? Dice Juan: amando a nuestro prójimo. Porque si no amas a quien ves, ¿cómo puedes amar a quien no ves? ¿Verdad? Pero si os mordéis, oye lo que agrega: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y está hablando precisamente en cuanto al uso de nuestra libertad como creyentes. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude de verdad a recibirnos los unos a los otros en amor, a dejar de menospreciar al débil, de juzgar al fuerte. No. Que el Señor nos ayude a recibirnos como Él nos recibió en Cristo. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, gracias te damos por este
tu palabra que nos has dado. Sabemos, Señor, cuán difícil es este tema, no solo de tratar, sino mucho más de aplicar en nuestras vidas, más bien imposible. Y es por eso, Señor, que te rogamos este día que por tu Espíritu, Señor, nos ayudes. Nos ayudes, Señor, a tratar esas diferencias que no son esenciales, que no son relevantes, que nos ayudes a tratarlas en amor. Que no tratemos de imponer nuestras opiniones sobre los otros y tampoco sometamos nuestras conciencias a las de otros. Sé tú con nosotros, oh Dios, ayúdanos a vivir en amor como tú nos has amado, a recibirnos como tú nos has recibido en Cristo. Te lo pedimos, oh Dios, en su nombre y para su gloria. Amén.